Hola, ¿cómo están? Soy Fabián Castro. A continuación hablaremos de la asignatura énfasis 3, redes y comunicaciones, el tema líneas, modos de transmisión. Los modos de transmisión de datos. Una transmisión dada en un canal de comunicaciones entre dos equipos puede ocurrir de diferentes maneras. La transmisión está caracterizada por la dirección de los intercambios, el modo de transmisión, el número de bits enviados simultáneamente y la sincronización entre el transmisor y el receptor. Existen tres modos de transmisión. Una conexión simple o conexión simplex es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones. Una conexión semiduplex o half duplex es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no los dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno, después el otro. Este tipo de conexión hace posible una comunicación bidireccional utilizando la capacidad de la línea. Una conexión duplex total o full duplex es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos, si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de transmisión. Este método de comunicación es más aconsejable, puesto que en todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles y así puede corregir los errores de manera instantánea y permanente. Los ejemplos en el modo simplex, tenemos el televisor, el radio, computadora, teclado, el ratón, las bocinas, impresora, monitor. En el modo duplex tenemos lo que es la videoconferencia, un radio de comunicación, un escáner o un disco duro. Y en el full duplex tenemos lo que es las telecomunicaciones, en ella lo que es la parte de telefonía celular. Tenemos dentro de lo que es la CPU, el microprocesador y la memoria. Según los tipos de transmisión de datos, la comunicación y en los medios informáticos se realiza de dos maneras, en serie y en paralelo. El modo de transmisión se refiere al número de unidades de información, bits, elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación. De hecho, los procesadores y por lo tanto los equipos en general nunca procesan. En el caso de los procesadores actuales, un solo bit al mismo tiempo generalmente son capaces de procesar varios, la mayoría de veces 8 bits o un byte. Y por este motivo las conexiones básicas en un equipo son conexiones paralelas. La conexión paralela. Todos los bits se transmiten simultáneamente, existiendo luego un tiempo antes de la transmisión del siguiente bloque. Este tipo de transmisión tiene lugar en el interior de una máquina o entre máquinas cuando la distancia es muy corta. La principal ventaja de este modo de transmitir datos es la velocidad y la mayor desventaja, pues, el costo. También puede llegar a considerarse una transmisión en paralelo, aunque se realice sobre una sola línea. Al caso de la multiplexación de datos, donde los diferentes datos se encuentran intercalados durante la transmisión. La conexión en paralelo consiste en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales. Un canal puede ser, por ejemplo, un alambre de cobre o cualquier otro medio. La conexión para el equipo de PC generalmente requiere 10 alambres. Estos canales pueden ser n líneas físicas, en cuyo caso cada bit se envía en una línea física, razón por la cual un cable paralelo está compuesto por varios cables dentro de un cable cinta.
o una línea física dividida en varios subcanales resultantes de la división del ancho de banda. En este caso, cada bit se envía en una frecuencia diferente. Tenemos la conexión en serie. En este caso, los n bits que componen un mensaje se transmiten uno detrás de otro por la misma línea. A la salida de una máquina, los datos en paralelo se convierten los datos en serie. Los mismos se transmiten y luego el receptor tiene lugar el proceso inverso, volviéndose a obtener los datos en paralelo. La secuencia de bits transmitidos es por orden de peso creciente y generalmente el último bit es de paridad. Un aspecto fundamental de la transmisión en serie es el sincronismo, entendiéndose como tal al procedimiento mediante el cual transmisor y receptor reconocen los ceros y uno de los bits de igual forma. El sincronismo puede tenerse a nivel de bits o bytes o de bloque, donde en cada caso se identifica el inicio y finalización de los mismos. Dentro de la transmisión en serie existen dos formas. Tenemos la transmisión asincrónica, es también conocida como start-stop, requiere de una señal que indique el inicio del carácter. A la misma se le denomina bit de arranque. También se requiere de otra señal denominada señal de parada, que indica la finalización del carácter o bloque. Generalmente cuando no hay transmisión, una línea se encuentra a un nivel alto. Tanto en el transmisor como en el receptor saben cuál es la cantidad de bits que compone el carácter. Los bits de parada son una manera de fijar que delimita la cantidad de bits de carácter y cuando transmite un conjunto de caracteres. Luego de los bits de parada existe un bit de arranque entre los distintos caracteres. Tenemos la transmisión sincrónica. A este tipo de transmisión es necesario que el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia de reloj. En este caso la transmisión se efectúa en bloques, debiéndose definir dos grupos de bits denominados limitadores, mediante los cuales se indica el inicio y el fin de cada bloque. Este método es más efectivo porque el flujo de información ocurre de forma uniforme, con lo que es posible lograr velocidades de transmisión más altas. Para lograr el sincronismo, el transmisor envía una señal de inicio de transmisión mediante la cual se activa el reloj del receptor. A partir de dicho instante, el transmisor y receptor se encuentran sincronizados. Otra forma de lograr el sincronismo es mediante la utilización de códigos autosincronizantes, los cuales permiten identificar el inicio y el fin de cada bit. Tenemos una desventaja en la transmisión sincrónica. Desventajas de la transmisión sincrónica es el reconocimiento de los datos en el receptor, ya que puede haber diferencias entre el reloj del transmisor y el del receptor. Es por este motivo que la transmisión de datos debe mantenerse por bastante tiempo para que el receptor pueda distinguirla. Como resultado de esto, sucede que en una conexión sincrónica la velocidad de transmisión no puede ser demasiado alta. Tenemos la transformación paralela y paralela en serie y serie paralela. La paralela en serie se realiza utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento se trabaja conjuntamente con un reloj que desplazará el registro que contiene todos los datos presentados en paralelo hacia la izquierda y luego transmitirá el bit más significativo, el que se encuentre más a la izquierda y así sucesivamente. La transformación serie-paralelo se realiza casi de la misma manera utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento desplazará el registro hacia la izquierda cada vez que recibe un bit y luego transmite el registro entero en paralelo cuando está completo. Tenemos tipos de línea, transmisión de datos, los fundamentos. En las comunicaciones, las líneas de transmisión llevan señales telefónicas dentro de las computadoras en las redes LAN, señales de televisión en sistemas de televisión por cable y señales de un transistor a una antena o de una antena a un receptor
Las líneas de transmisión son enlaces importantes en cualquier sistema. Son más que tramos de alambre o cable. Sus características eléctricas son sobresalientes y se deben igualar a las del equipo para obtener comunicaciones adecuadas. Las líneas de transmisión también son circuitos en frecuencias muy altas donde las longitudes de onda son cortas. Las líneas de transmisión actúan como circuitos resonantes y aún como componentes activos en VHF y UHF y frecuencias de microonda. La mayor parte de los circuitos sincronizados y filtrados se realizarán con líneas de transmisión. Tenemos lo que es la definición. En cualquier sistema, conductores, semiconductores o la combinación de ambos que pueda emplearse para transmitir información en la forma de energía eléctrica o electromagnetismo en ambos puntos. Hay dos requerimientos principales de una línea de transmisión. La línea deberá introducir la mínima atenuación o distorsión a la señal y la línea no deberá radiar señal alguna como energía radiada. Todas las líneas de transmisión y sus componentes se diseñan con algunos de estos requerimientos, tenemos las líneas de transmisión bifilares. Lo que tenemos son las líneas aéreas por torcido o cinta. Las líneas aéreas, los alambres que cuelgan encima de las banquetas, por ejemplo, los alambres que transportan energías ubicados en las carreteras o cerros. Por torsión, son los alambres torcidos, como su nombre lo indica, y están entrelazados para impedir una consecuencia de capacitancia. Es una línea de transmisión de conexión utilizada en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos incomunicados se entrelazan para cancelar las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables contiguos y en cinta. Es la línea que se usa en las instalaciones eléctricas de los hogares. Además se emplea en la conexión de la antena de televisión abierta al destinatario del mismo. Tenemos lo que es las líneas bifilares, línea de transmisión conductores paralelos. Es una línea de transmisión de cable abierto, consiste simplemente de dos cables paralelos, espaciados muy cerca y solo separados por aire. Son los espaciadores no conductivos, se colocan a intervalos periódicos para apoyarse y mantener la distancia entre la constante de los conductores. La distancia entre los dos conductores generalmente está entre 5 y 15 centímetros. El dieléctrico es simplemente el aire entre el alrededor de los dos conductores en donde se propaga la onda electromagnética. La única ventaja real de este tipo de línea de transmisión es su construcción sencilla, ya que no hay cubiertas. La pérdida por radiación son muy altas y es susceptible a recoger ruido. Tenemos lo que es el par trenzado. Consiste en cables formados por hilos de cobre recubiertos de plata, rodeados por un aislador. Los cables se trenzan de a pares iguales para disminuir la interferencia. Tenemos dos ejemplos, lo que se conoce como el cable UTP, que es el tipo más común utilizado en las redes de computadores, es para un mayor rechazo de interferencia, en particular un rechazo a modo común y de la diafonía entre líneas. Y se rodea por pares con una pantalla metálica. Esta línea se conoce como STP, lo podemos ver en la gráfica 2, cable STP. Tanto el UTP como el STP se usan en instrumentación electrónica, aviones y otras aplicaciones críticas de transmisión de datos. Par de cables protegido con armadura. Para reducir las pérdidas por radiación e interferencia, frecuentemente se encierran las líneas de transmisión de dos cables paralelos en una malla metálica conductiva.
La malla se conecta a tierra y actúa como una protección. La malla también evita que las señales se difundan más allá de sus límites y evita que la interferencia electromagnética llegue a los conductores de señales. Tenemos la figura que se muestra un par de cable paralelo protegido. Consiste en dos conductores de cable paralelos separados por material dieléctrico sólido. Tenemos en las líneas de transmisión lo que son los cables, el cable coaxial. Tenemos que este cable es flexible, se emplea para señales de video doméstico. En rígido se maneja en la distribución de señales de video y de cable en la sociedad para preservar la radiación e impedir que se roben la señal. Por lo tanto, separadamente el alambre es cubierto de aluminio. Tenemos lo que es la microcinta. Un ejemplo de esta línea de transmisión es la de los VHS. Cable multifilar. Es el cable que tiene numerosos hilos como alambres de teléfono o de internet, donde la línea formada por grandes pares torcidos o sin torcer. Tenemos lo que es la fibra óptica, conocido como un gran conductor, ya que no traslada electricidad, solo luz y señales. No maneja espacio y usa un ancho de banda importante. A comparación con el cable de cobre, se puede emplear en distancias amplias porque no hay pérdida de señal. Su peso y tamaño comprimido las hace excelente en varios contextos donde el cable de cobre sería impracticable. La línea de transmisión coaxial o concéntrica. Son apropiadas para las aplicaciones de baja frecuencia. Sin embargo, en las frecuencias altas, sus pérdidas por radiación y pérdidas dieléctricas, así como su susceptibilidad a la interferencia externa, son excesivas. Por lo tanto, los conductores coaxiales se utilizan extensamente para aplicaciones de alta frecuencia, para reducir las pérdidas y para aislar las trayectorias de transmisión. El cable coaxial consiste en un conductor central rodeado por un conductor exterior concéntrico, distancia uniforme al centro. A frecuencia de operación relativamente altas, el conductor coaxial externo proporciona una excelente protección contra la interferencia externa. Además, el conductor externo es un cable coaxial. De un cable coaxial generalmente está unido a tierra, por lo que limita su uso a las aplicaciones desbalanceadas. Esencialmente hay dos tipos de cables coaxiales: líneas rígidas llenas de aire y líneas sólidas flexibles. Tenemos lo que son los balones. Se utiliza para conectar una línea de transmisión balanceada a una carga desbalanceada. Como un cable coaxial. Se puede conectar a una carga balanceada como una antena, utilizando un transformador especial con un primario desbalanceado y un bobinado secundario con conexión central. El conductor externo protector de una línea de transmisión coaxial desbalanceada generalmente se conecta a tierra. Tenemos lo que es en la transmisión, el tipo de línea en la transmisión de datos, lo que son las pérdidas. Para propósitos de análisis se consideran las líneas sin pérdidas o ideales. Como todo en la electrónica se considera ideal, pero no lo es. En las líneas existen ciertos tipos de pérdidas. Las pérdidas del conductor, como todos los materiales conductores, tienen cierta resistencia finita. Hay una pérdida de potencia inherente e inevitable en estas resistencias. Las pérdidas por radiación. Si la separación entre los conductores en una línea de transmisión es una fracción apreciable de la longitud de onda, los campos electrostáticos y electromagnéticos que rodean al conductor hacen que la línea actúe como antena y transfiera energía a cualquier material conductor. Pérdidas por calentamiento dieléctrico.
Una diferencia de potencial entre dos conductores de una línea de transmisión causa la pérdida por calentamiento del dieléctrico. El calor es una forma de energía y tiene que tomarse de la energía que se propaga a lo largo de la línea. Tenemos lo que es la pérdida por acoplamiento. La pérdida por acoplamiento ocurre cada vez que una conexión se hace o hacia una línea de transmisión o cuando se conectan dos partes separadas a una línea de transmisión. Las conexiones mecánicas son discontinuas, lugares donde se encuentran materiales diferentes. Las discontinuidades tienden a calentarse, a radiar energía y a disipar potencia. Pérdida por efecto corona es una descarga luminosa que ocurre entre dos conductores de una línea de transmisión cuando la diferencia de potencial entre ellos excede el voltaje de ruptura del aislante dieléctrico. Generalmente, una vez que ocurre una chispa, se puede destruir la línea de transmisión. Tenemos lo que son las páginas de consulta, las referencias. Continuando con el tema, tenemos lo que es líneas dedicadas y conmutadas. Les voy a compartir este enlace en Prexy que corresponde pues a este tema, líneas dedicadas y conmutadas, para que hagamos un breve repaso. Muchas gracias, que tengan un excelente día y muy amable por su atención.